espacio sin chocar con los otros, caminar haciendo contacto visual con los demás, caminar y saltar chocando las palmas al encuentro con otro, atender al ritmo de un tambor e ir al piso ante un golpe del tambor a doble tiempo, a jugar a desbalancear al otro estando en cuclillas, etc., ¿no? Los juegos teatrales son muchísimos. La combinación y su utilización es muy variada. Los ejercicios que implican el aparato fonador contribuyen al mejor funcionamiento de la oxigenación en el cuerpo, además de los beneficios ya mencionados de la actividad física, ayudan tanto al actor como al no actor a emitir de mejor manera. Invita a hacerse escuchar a través de juegos vocales. El sonido es otra forma de tocar. La vibración y el sonido de la voz humana, emitida de manera tranquila, relaja. Puede ayudar a ampliar el registro a través de ejercicios focalizados combinados con la imaginación. A través de los demás podemos descubrir cualidades vocales e incluso intenciones desconocidas para nosotros. Incluso darnos cuenta de cómo nos expresamos de maneras no intencionadas sin tener conciencia de ello. Así como los políticos hacen uso de ejercicios de expresión verbal, el ciudadano común y corriente puede beneficiarse de estas herramientas para desempeñar de mejor manera su trabajo o simplemente en la vida cotidiana. Si a través del uso dirigido de la imaginación podemos crear escenarios verosímiles, relaciones de poder y afectivas, en fin, situaciones distintas a las nuestras, propiciando el contacto y la comunicación con otras personas, estamos propiciando la interacción social y afinidad con otros actores sociales distintos a nosotros desde el terreno del juego teatral. Esto conlleva beneficios sociales como la sana convivencia, la sensación de pertenencia y la cohesión social. Podríamos mencionar más formas del juego teatral, no es el propósito aquí, pero sí es mi intención resaltar que el juego teatral puede ayudar a que el uno se ponga en el lugar del otro, que imagine sus circunstancias, mejores o peores, que reflexione acerca de sus motivaciones, sus miedos, sus sueños, sus aprensiones, etc. Tal vez encuentre coincidencias, tal vez decida actuar de manera distinta en la vida diaria, respetando las diferencias entre unos y otros. Tal vez se convierta en un ser político, pues en su imaginario tendrá en mente al otro y otros con quienes convive en sociedad, con quienes conforma una sociedad, y tal vez logre vivir de manera más armónica con los demás. Básicamente esto cierra la ponencia. Son una serie de reflexiones que traduzco a partir de algunas experiencias que he tenido dando clases a diversos grupos. He tenido la fortuna de poder impartir talleres relacionados con el teatro a todos los niveles, desde chiquitos de kinder, entre 3 y 6 años, hasta ahora a nivel licenciatura. Y bueno, las diferencias son enormes y los propósitos también son muy distintos, ¿no? Esto lo ven en didáctica del teatro y es importante esta materia en ese sentido porque nos abre perspectivas respecto de las aplicaciones del teatro. Estamos muy concentrados en la creación, siento, en las aulas, y se nos olvida que el teatro también es más que eso, ¿no? La ponencia un poco de Ángel nos recuerda eso, también es una experiencia, es un convivio, como nos menciona Dubati, y pues sobre todo para la gente cuya intención no es ser actor o representar una obra, hay muchas herramientas que le pueden servir para la vida diaria, para la convivencia con el otro, para reforzarse a sí mismo como persona, que valdría la pena considerar. Valdría la pena hacer más talleres para no actores, no solo pensar en la profesionalización del medio, que también es muy importante, pero también pensar en cómo la gente tiene necesidad de hablar sus problemas, de exponerlos de otras maneras, no necesariamente nada más platicarlos, ¿no? El juego teatral permite exponer imaginarios muchísimo más complicados y que a veces no se pueden definir simplemente en una charla, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en las personas de la tercera edad, ¿no? Cuánta necesidad tienen de comunicar sus problemas, de decir lo que sienten, ¿no? Muchos a lo mejor de expresar su sensación de abandono y no tienen los espacios para hacerlo, ¿no? Muchas veces se reúnen en el parque a jugar ajedrez, pero a lo mejor eso no alcanza, ¿no? A lo mejor podríamos abrir más espacios de encuentro, ¿no? No solamente teatrales a lo mejor, pero sí más espacios de encuentro que impliquen a una mayor cantidad de la población. Y esto, además, creo que ganaríamos para el teatro en afluencia de públicos. Hay un estudio publicado por la Unión Europea
una serie de análisis de públicos que hace respecto del teatro, donde la gente que más recurrentemente va al teatro, sobre todo que no tienen o que no están relacionados con ningún arte, es la gente que de alguna manera tiene acceso a algún curso, ya sea en algún museo, algún taller de teatro. Entonces ahí podemos nosotros no nada más estar promoviendo un bienestar social, ¿no? Sino también podemos estar generando públicos a través de este tipo de dinámicas, de talleres. Tal vez también por eso en Argentina y en el Cono Sur pues tenga el teatro mayor relevancia en la sociedad que lo tiene aquí. Son reflexiones que pongo sobre la mesa y que pues ojalá podamos poner en práctica cada quien en nuestros ámbitos. Comentarios y preguntas. Bueno, yo quisiera preguntarle a Ángel primeramente, en el momento en que ustedes entraron en este espacio, ¿de qué manera sientes tú que modificaron, ¿no?, la percepción que tenían las personas que estaban habitando ahí, ¿no? ¿De qué manera se lograron comunicar después de esto? ¿En qué forma hubo este trabajo con los demás? Voy a responderlo con una experiencia justo del inicio. Cuando llegamos, es una población pequeña de más o menos 12 personas y todos se escondieron, o sea, nadie sale, todos están escondidos todo el tiempo, ¿no? Nadie quiere salir, solamente un chico salió y le preguntamos, oye, ¿y por qué tú sí decidiste salir y platicar, ¿no?, con nosotros? Y él mencionó, porque quiero conocer más. Cuando dijo quiero conocer más, pues justo entendí que al no conocer, al que no son conocidos, reconocidos, pues no quieren conocer más. Entonces, digo, esa es finalmente una hipótesis, ¿no? Entonces, a lo que me lleva a que en cuanto nos conoce, ellos son reconocidos. Entonces lo que ellos hacen justo ya es querer conocer, y ya es, al menos lo que yo sentí, pude percibir, fue que se quedó la eliminación de una barrera que justo existía porque no eran reconocidos. Toda la gente pasa, nunca los ve, pero que empecemos a platicar, empecemos a charlar, entonces ya eso da una apertura. Entonces, al menos lo que yo pude presenciar como en cuestión de proceso, si hay que decir como un final, me parece que el reconocerse ya les permitió conocer, y ya no estaban cerrados, no solamente con nosotros, sino ya en todas las cuestiones posibles, ¿no? Desde una apertura con personas extrañas. Ya no, porque al final empezaban a llegar personas después y empezaban ya, hubo una apertura del cuerpo, ¿no? Una apertura, y entonces ya no era, luego vienen ellos y se escondían, ¿no? Y ahora no, y era, hola, ¿qué pasó, no? ¿Qué están haciendo? Y pues creo que ahí va en ese sentido como desde el proceso, como a la pregunta. Bueno, a mí me pareció bastante interesante de lo que hablabas de que no existían estos seres, ¿no? Para empezar, creo que ustedes eligen un sujeto que puede ser el espacio, pero es hablando de los marginados, ¿no? El otro es el marginado, y cómo este marginado no aparece en el imaginario de las personas del pueblo, ¿no? Y eso a mí me genera la pregunta de cómo las utopías fragmentadas, o sea, de nada sirve la utopía en los marginados si los otros no los tienen presentes, ¿no? Entonces, las utopías tendrían que partir de un imaginario colectivo, salir de lo privado. Y el hecho de que las juventudes reforzando los mitos a partir de la ignorancia, ¿no? Lo que dices de estos chavos reforzando el mito del hospital y los fantasmas.
y que en realidad el sujeto en cuestión, el fantasma, es algo de lo que no quieres hablar, ¿no? Una problemática de la que no quieres tocar o la que no quieres ver. Me parece un ejercicio lúdico lo que nos comentas, que hicieron, y en ese sentido creo que la obra, como la obra de arte, desaparece en esto que nos estás comentando. Tú lo llamas la pieza, pero es todo un proceso de relaciones, ¿no? Al principio tú hablas del arte como aquel que genera relaciones y sale del concepto de la obra de arte en donde uno se ensimisma y cree que el discurso lo tiene hecho, ¿no? Hay un proceso de investigación que a veces nos falta mucho, diría en la facultad. Creemos que con leer la obra basta, cuando hay cosas que investigar, ¿no? Es decir, la memoria es testimonio y el testimonio es una decisión de ir a preguntar ciertas cosas o no hacerlo. En ese sentido, creo que a mí me gustó en lo personal mucho cómo terminas con un rap o algo parecido a un rap, y lo importante es de lo que estás hablando, ¿no? Estás hablando de pobreza, estás hablando de educación, estás hablando de migrantes, estás hablando de salud, estás hablando de una serie de espacios públicos y políticos, ¿no? En ese sentido, cuando tú, Miguel, hablas del bienestar social, ¿no? Si lo que nos aqueja en este momento es un estado de emergencia, pues ¿de qué tipo de bienestar social hablas? Lo pongo sobre la mesa, ¿no? Creo que es muy importante lo que estás diciendo de generar espacios, ¿no? De llevar el teatro allá a los espacios públicos, que en realidad es lo que hace falta aquí, ¿no? Los espacios, es decir, ¿cuántos parques hay con mesas de ajedrez en esta ciudad? Muy pocos, ¿no? Los espacios públicos han sido expropiados en el sentido de cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Y bueno, ahí está mi intervención. Gracias. Sí. Fernanda, okay. ¿Quién más estaba por ahí? Fernanda. Bueno, yo los felicito y a ti, de veras me impresionó hasta dónde puede llegar, ¿no? Y la novedad, la creatividad de, como decía la compañera, uno ir allá, no que vengan al teatro y compren su boleto y que la gente convencional, ¿no? Sino ir abriendo, no es que para ustedes mismos fue aleccionador y para ellos, como tú dices, les abrió la posibilidad de ese paso, ¿no? De no tener ya que esconderse, sino de estar dispuestos a ser vistos, a hablar con otros, a ser reconocidos de alguna manera. Es lo que uno pocas veces piensa en ese nivel de deshumanización a que hemos llegado, ¿no? Los migrantes, además, ni un pariente que te mande un plato de frijol, ¿no? No, excelente trabajo, y en fin, los felicito. Yo quisiera señalar que sí me siento regocijada de escuchar el trabajo que ambos están haciendo, porque pienso que por fin está cambiando en general la postura de la gente del teatro ante el teatro mismo. Estamos poco a poco trascendiendo esta idea de que el teatro es ego, de que el teatro es forma, de que todas estas ideas obsoletas que fueron la causa de que el teatro muriera, ¿no? En nuestra sociedad, que estuviera a punto de morir, agonizando, ¿no? Y hay dos cosas que, híjole, es un tema bien difícil, ¿no? Pero sigue saliendo y creo que es necesario tocarlo, ¿no? Uno es, bueno, sí, lo de los fantasmas. Me hizo pensar, ¿cuántos lugares? Nuestra tradición es como muy dentro de las leyendas, los fantasmas, los espantos, ¿no? ¿Cuántas historias de fantasmas y de miedo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia no serán más bien justo historias de rebeldías acalladas o de rebeldías invisibles, ¿no? Como justo lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Cuántos lugares en los que asustaban no había, vaya, anarquistas hay, perdón la palabra, anarquistas, ¿no? Hay en México desde 1800, para empezar. Entonces, ¿cuántos sitios no habían sido realmente ocupas? Y, por ejemplo, se me ocurrió que sería súper padre trabajar con justo esa población de ese lugar, el cuento este de Michael Ende de Momo y el personaje de Beppo el Barrendero, porque ahí Michael Ende en Beppo el Barrendero justo es como un antihéroe,
que creo que queda perfecto para ese lugar. Pero bueno, más allá de eso, también tu intervención, que tuvo que ver con los no actores y con el hacer teatro desde el juego lúdico, para, no solo para la gente de teatro, sino para mejorar la expresión humana, estoy completamente de acuerdo con eso. Y ya voy al tema como quisquilloso, ¿no? Aquí hay esta frase de todo espacio vacío es un problema en común. Aquí, junto a la facultad, hay un espacio en donde hay como una especie de muro de Berlín entre el auditorio hacia el Che y el auditorio hacia adentro del Che. Entonces, bueno, ya no es como querer hacer grilla ni mucho menos, sino qué tanto estamos haciendo aquí adentro para lograr esa utopía de reconstrucción de espacios, ¿no? Ya no sé si el problema será de los estudiantes, o sea, la ocupa es otra cosa, ¿no? Pero la gente que está dentro del auditorio, el teatro, son personas que están haciendo justo teatro con no actores. La gran mayoría de las personas que asisten a los talleres somos estudiantes con número, con folio, con todo, o sea, estamos adentro de la facultad. Entonces estaría bueno como empezar a abrir esa puerta, empezar a apropiarnos de ese problema en común, porque finalmente ese teatro pues sí es de la comunidad, pero también las circunstancias, o sea, como tú dices, ¿no? La historia está pasando, es una ocupa, lo que sea, pero quizás sería bueno como ya hacernos un poco más cargo de eso, sin afán de acá politizar en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pero sí en esa búsqueda de la unidad, ¿no? Porque creo que sí hay un trabajo sincero allá adentro, que vale mucho. ¿Alguien más? Yo rescato más allá del término de pieza o de intervención, el término de convivio que utilizas para nombrar a este trabajo que están haciendo. Y este trabajo en conjunto me remite a los apuntes que hacen sobre la clase de pedagogía de Kant en una universidad. No recuerdo ahorita quién de sus alumnos la escribe, pero fueron publicadas en relación a la utopía y en relación a la educación, ¿no? Cómo se educa según Kant. Y me parece que sigue muy vigente el texto, si le quieren echar una ojeada. Digo, no hablaré de eso acá, pero un poco lo relaciono a partir de el convivio y cómo rompemos estas diferencias para estar con el otro, o cómo hacemos a ese otro, o cómo reconocemos a ese otro, ¿no? Lo que mencionaba Amalia, y bueno, eso es de parte de lo de Ángel, y lo de